Días. Y a Eduardo Juchim. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días, los saludo con gusto. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, Luis Alberto y José Antonio. A ver, pues la operación Zafiro junto con el perdón de López Obrador, empezamos por el perdón de López Obrador que dice borrón y cuenta nueva, invita a comer ayer a Peña Nieto después de salir de la comida, de la entrevista con Carmen Aristegui, que lo casi lo desafían a que consulte si se quiere perdonar o no a los corruptos, en una muy buena entrevista ahí que le hace Carmen. ¿Qué opina usted, doctor Crespo, de esta nueva posición de perdonar hasta lo que no esté investigado y salta otra vez la operación Zafío, que hay una inmundicia que investigar, el doctor Crespo? No me parece que sea una nueva posición, lo ha Bueno, venido diciendo desde mucho tiempo atrás. Fíjate que en el libro de uno de los últimos de López Obrador, que se llama 2018 La Salida, que es un libro que se publicó en 2016, dice lo siguiente ahí, dice, a los integrantes del grupo en el poder, que a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018 no habrá represalias, persecución o destierro para nadie. Declaramos enfáticamente que lo que se necesita es justicia, no venganza. Es algo que, y luego dice en el mismo libro, respetamos a quienes sostienen la máxima de ni perdón ni olvido, pero no la compartimos. Si hacemos a un lado el odio, podremos caminar el emblema de la honestidad hacia una sociedad mejor. E incluso cita una estrofa del himno de Chiapas, a propósito de este tema, que dice, que se olvide la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra hermosa esperanza y una también nuestro amor. Él ya había dicho eso y a lo largo de la campaña lo estuvo repitiendo en varias ocasiones que él le iba a hacer una especie de borrón y cuenta nueva. No le llamaba así necesariamente, pero decía, vamos a dejar pasar esto, y ya empezaremos a combatir la corrupción a partir de que yo llegue en mi gobierno, de tal manera que no debe sorprender, ha sido consistente. E incluso en varias ocasiones, aquí contigo en este espacio, platicamos de que durante la campaña y con el pleito del PRI y el PAN en el que se enfrascaron, decíamos que cuando Peña Nieto reconociera que José Antonio Meade no iba a levantar del tercer lugar, probablemente se iba a inclinar más por López Obrador, apoyarlo, dejarle abierto el espacio, que apoyar a Anaya, porque en el pleito con Anaya, Anaya sí dijo que iba a investigar al gobierno e incluso directamente a Peña Nieto, y que en su caso pues lo llamaría cuentas. Y en ese sentido contrastaba con la postura de López Obrador de decir, yo aquí no me voy a meter, yo voy a empezar el combate a la corrupción hasta de mi gobierno para adelante, y como lo acabo de señalar, desde el 2016 en su libro ya estaba planteada esa postura. Entonces, creo que ha sido consecuente en ese sentido. Se le acusa a veces a López Obrador de no ser consecuente con cosas que dijo durante la campaña, pero en esto sí era clara su posición y en ese sentido la está ratificando. entonces exactamente ha sido congruente con lo que ha venido escribiendo, diciendo y ratificando, ciertamente, entonces no habría ni esperanza de que se investigue lo que ya está abierto, doctor Crespo, por lo menos, es decir, Bueno, él mismo dijo, lo que sí sería nuevo en todo caso, de lo que dijo en estos días, es que si la presión ciudadana es muy fuerte, entonces sí investigaría. Incluso con Carmen Aristegui, pues ya lo sabemos, que dijo que incluso sería una consulta. En eso no estoy de acuerdo yo. Yo estoy de acuerdo en que se investigue desde luego a los expresidentes, a los miembros del gobierno saliente. No digo que todos necesariamente son culpables, ya no tengo los elementos, sino que se investigue y en caso de encontrarles cosas, entonces sí, que se aplique la ley. En el caso de muchos expresidentes probablemente ya prescribieron cualquier ilícito que hayan cometido, cualquier corrupción en la que se hubieran involucrado, quizá ya prescribió. Pero en el caso de Peña Nieto y quizá todavía en el de Calderón, no sé si en el de Fox le alcanzara, pues habría que ver qué se investiga, qué se encuentra, si es que se encuentra algo, y proceder a aplicar la ley, pero no por vía de una consulta, porque el derecho, la ley, no deben de estar sujetos a una consulta ciudadana o a un clamor ciudadano en el sentido de que sí se aplique la ley o no se aplique la ley.
no es una cuestión arbitraria, es una cuestión que se debe de aplicar de manera sistemática, de manera obligatoria. Entonces no creo que este punto de investigar a quienes hayan incurrido en corrupción y en su caso penalizarlos sea sujeto ni del humor del presidente en turno, ni de su percepción de que se considera que eso va a generar inestabilidad o problemas, ni mucho menos de pues una consulta ciudadana, y que si la mayoría decidiera, supongamos, que dijera no hay que aplicar la ley, pues no es una cuestión que deba decidir la gente en una consulta. Eduardo Juchín, ¿cómo ves? Sí se debe de investigar a los expresidentes, por lo menos no se debe de exigir en una consulta, pero aunque ha sido congruente desde que escribió ese libro y la campaña López Obrador. ¿Tú qué opinas, Eduardo Juchín, de esto? Bueno, lo que ocurre es que si bien es cierto que el planteamiento de esta suerte de perdón entre comillas, ya estaba planteado desde tiempo atrás, ahora tiene una nueva relevancia dado que el personaje en cuestión, Andrés Manuel López Obrador, está a punto de tomar el poder, el máximo poder en este país, y esto desde luego le confiere una relevancia distinta o acentúa la relevancia de asuntos planteados anteriormente. Y lo que nos está diciendo López Obrador es que en aras de la estabilidad política del país, pues no se propone perseguir la corrupción pasada, sino solamente centrarse en la que pudiera haber de cara al futuro. Esto tiene el sentido de que en efecto una persecución de estos delitos sí generaría cierto torbellino en la estabilidad política del país, entre las condiciones políticas, pero desde luego habría que decir que es necesario hacer las cosas de tal forma que este torbellino pues sea controlable, porque lo que no puede dejar de hacerse en efecto es dejar de cumplir la ley. Pero por otra parte, esta decisión de Andrés Manuel López Obrador es una posición desde un cierto punto de vista más individual que institucional, porque ciertamente López Obrador no puede actuar, dejar de cumplir la ley, y tampoco lo pueden hacer las instituciones, en este caso las relacionadas con la Procuración de Justicia. Aunque el presidente pudiera tener una opinión de no moverle, de no agitar las aguas, lo cierto es que la ley no puede dejar de cumplirse, y en consecuencia ahí hay un elemento de matiz sobre lo que quiere o pueda querer un presidente y lo que deba ocurrir de acuerdo con las leyes. Pero además, esta intención de no perseguir la corrupción, concretamente la del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues tiene que estar supeditado por declaración del propio López Obrador a una consulta que podemos prever el sentido, el resultado de esa consulta cuando se le pregunte a los ciudadanos si quiere que se investigue o no a la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por supuesto que la respuesta mayoritaria seguramente sería que sí. En consecuencia, lo que quiera el presidente está sujeta primero a lo que dice la ley, y luego lo que pueda resultar, lo que pueda derivar de esta eventual consulta que se anunció ayer en el programa de Carmen Aristegui. Entonces, es un asunto que yo veo que no puede estar definido ahora, previamente, sino que habrá que ver cómo se van desarrollando los hechos, pero lo que en todo caso sí es exigible al presidente y a su gobierno y a las instituciones de la República es que la ley debe ser cumplida.
Entonces, y más con el espectáculo que estamos viendo en el país, doctor Crespo, doctor Hushim, por ejemplo, la operación Zafiro, es decir, cierro con el tema entonces López Obrador. ¿Ustedes creen que sí vaya a haber, con lo que ya está documentado, con lo que ya está abierto, desde estafas maestras, zafiros y todo lo que tenemos, la voluntad de deslindar entonces, doctor Crespo? Bueno, él ha dicho, eso sí lo ha dicho, y también lo había dicho desde hace mucho tiempo, que aquello que ya esté abierta, aquella investigación, él no se va a meter para cerrarla, sino que continúe su curso. Da a entender simplemente que de nuevas investigaciones o nuevos hechos posibles de corrupción no lo haría, salvo que la consulta, si es que se hace, dijera otra cosa. Y así lo dijo él, por lo menos, ¿no? Yo no sé hasta dónde puedan llegar esos casos de investigación, pero yo sí creo que el presidente hoy por hoy todavía, ojalá no fuera el caso, pero yo creo que en México todavía el presidente sí tiene mucho que decir sobre si se investigan a ciertos personajes o no. Ojalá estuviéramos ya en una situación de democracia más avanzada, en donde efectivamente no dependiera del presidente, sino que las instituciones encargadas de ello tuvieran la autonomía suficiente para decir, pues a mí no me preocupa lo que el presidente opina, no, aquí vemos un caso de corrupción y nos metemos a fondo. Pero creo que todavía estamos en una situación en la cual sí depende de la voluntad del presidente el investigar o cerrar ciertos casos, o no investigarlos simplemente. ¿Por qué? Pues precisamente es lo que se ha buscado con la autonomía de la fiscalía, ¿no? Con un fiscal autónomo, el hecho de que efectivamente no dependa la justicia, como ha ocurrido hasta ahora, hasta la fecha, de criterios pues políticos o de criterios muy personales del presidente para decir, voy a perseguir a tal o cual fulano, a cual personaje de corrupción, y a otros no. Es lo que hemos visto a lo largo de muchos años, ¿no? Donde se llamaba a cuentas a algún enemigo del presidente, casi siempre tenían corrupción de por medio, pero a muchos otros que habían incurrido también en corrupción se les dejaba en paz. Eso era más por un motivo político y para aprovechar para legitimarse el nuevo gobierno que llegaba. Estoy hablando de los casos pues de La Quina, estoy hablando de los casos de Durazo, de Jorge Díaz Serrano, etcétera, ¿no? El propio hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl, pues fueron casos en ese sentido donde no se tomaron, no se investigaron solamente porque el procedimiento llevaba a eso, fue una decisión política. Y también voy a recordar el caso de Vicente Fox, donde ya se supone que iba a cambiar el régimen también, se ofreció un nuevo régimen, y Fox también había ofrecido durante su campaña aplicar la ley de manera sistemática para terminar con la impunidad y combatir la corrupción, y que iba a revisar a los gobernantes anteriores. Específicamente, él no mencionó a Zedillo, yo creo que ahí había un acuerdo evidente, pero sí a Salinas de Gortari, que dijo, sí, vamos a ver y a investigar a Salinas de Gortari, y en su caso, pues se le va a aplicar la ley. A la mera hora no lo hizo. Hubo incluso ahí el ofrecimiento de una comisión de la verdad, que era para perseguir delitos del pasado, pero también corrupción reciente del gobierno saliente incluso. Y de Fox decidió echarla para abajo, decidió cerrarla, con argumentos parecidos a los que está señalando ahorita López Obrador. Decía, no vamos a entrar en una cacería de brujas, va a ser muy complicado, esto se va a enredar, va a generar inestabilidad. Y también era un poco la cuestión de que pensaban que necesitaban del PRI para gobernar, para cogobernar, porque el PRI todavía tenía mayoría. Esa situación ya no existe ahora con López Obrador, el PRI está muy en el piso, está muy débil, ya no se requiere del PRI para cogobernar, ni para sacar adelante reformas que quería sacar Fox y que por cierto nunca tuvo el apoyo del PRI, pero la idea era cogobernar con el PRI. Pero también el argumento que utilizó Fox era, se puede poner en riesgo la estabilidad y mejor borrón y cuenta nueva. Eso es un argumento, repito, semejante al que está utilizando ahorita López Obrador, y sí creo que hoy por hoy todavía sí depende mucho del presidente que se investiguen a ciertas personas o no se les investigue. Repito, por eso el impulso de la sociedad civil básicamente de buscar un fiscal autónomo no se ha concretado, y no se va a concretar, porque a López Obrador no le gusta la idea tampoco de un fiscal autónomo. Se van a quedar con el esquema vigente en el artículo 102 o 108, no recuerdo, de un fiscal que va a depender todavía del Ejecutivo y que va a ser una persona muy cercana a López Obrador y que seguramente hará
la investigación jurídica a partir de lo que le diga o no le diga el Ejecutivo todavía. Entonces sí creo que no que todo el proceso depende del presidente, porque luego pasan a los jueces, etcétera, ¿no? Pero que el inicio, la investigación, el meterse a fondo a un caso o no hacerlo, sí va a depender todavía del Ejecutivo. Ojalá no fuera el caso, pero todavía. Sí, totalmente. Juchín, para cerrar. Yo creo que los corruptos de este sexenio particularmente no pueden dormir tranquilos frente a un cambio de gobierno como el que se viene, teniendo presente incluso las propias declaraciones de López Obrador sobre que no va a poner el acento en la persecución de los corruptos. Aún él ha dicho que los asuntos que ya están en desarrollo, los que ya han sido planteados ante las autoridades antes de que él tome posesión, esos desde luego van a tener su desarrollo, van a seguir su curso, y yo diría que eso sí le es exigible al nuevo presidente, al nuevo gobierno, porque de lo contrario, insisto, sería una infracción a la ley. Y podemos pensar que hay pocos asuntos, pero sí los hay planteados ya ante las autoridades, aunque particularmente la Procuraduría General de la República no ha puesto mucho interés en una investigación profunda. Y estoy pensando, desde luego, en casos como el de Odebrecht, que está ahí abierto, con nombres y apellidos incluso señalados, como el de Emilio Lozoya, pero no solamente es eso. Hay también una serie de denuncias que han presentado distintos personajes como Paulo Díez en relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los contratos que le ha otorgado a OHL, la empresa española que ahora se llama de diferente forma, Oleática creo se llama, que involucran directamente a zonas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto ya está presentado y hay incluso que otros que atañen a otros sexenios, como el de el exfiscal de la Federación, Reyes Orona, que se trata de que él denunció incluso por traición a la patria, si no recuerdo mal, a Felipe Calderón. Es decir, hay asuntos que están en desarrollo y que necesariamente van a tener repercusiones en el futuro, aunque el presidente no tenga como un propósito declarado el perseguir la corrupción pasada. Pero además, Luis Alberto, tenemos el caso de el juicio que se está celebrando en Estados Unidos contra el Chapo, que está arrojando luces, o por lo menos está teniendo planteamientos de acusaciones directas a expresidentes y a exfuncionarios del el área de justicia, de procuración de justicia y del área política, de funcionarios mexicanos que incluso llegan al propio Enrique Peña Nieto. Es decir, para mí, aún con esta declarada intención del presidente electo, no pueden dormir tranquilos quienes hayan incurrido en casos graves de corrupción. Es lo que yo veo, es lo que yo creo, y veremos cómo se van desarrollando las cosas durante un gobierno que todavía no comienza. Muy bien, por último, ¿tienen algún comentario sobre la Operación Zafiro? Que ha sido, la verdad, pues una información contundente de Mexicanos contra la Corrupción. Alcanza a Sonora un desvío de 140 millones de pesos comprobado junto con la Operación Chihuahua, que nos tocó en su momento analizarla también, ¿verdad? Doctor Crespo y Juchín, también las analizamos en su momento. Así es, y bueno, pues yo insisto que sí se tiene que investigar esos casos. Es cierto que en los casos abiertos se podría llegar hasta muy arriba, específicamente el de Odebrecht, pero quizá también alguno de los otros que están ahí pendientes y que ya se ha avanzado un poco en la investigación, en principio podrían llegar hasta arriba, ¿no? Yo creo que por eso, incluso también lo de Chihuahua, es decir, lo de el desvío de fondos para las elecciones de Chihuahua podría llegar hasta arriba, y no es casual que se haya buscado una especie de amparo, que no es amparo, pero era una especie de protección que buscó el presidente Peña Nieto,
en la Suprema Corte y se lo concedieron. Por algo lo está haciendo, evidentemente sabe que le puede llegar el agua pues al cuello a él. Pero yo sí insisto que incluso si esos casos abiertos van a pasar a manos de la nueva Procuraduría, que va a depender del López Obrador, bueno, pues sabemos que de todas maneras se pueden manejar las investigaciones de tal forma que puedes llegar hasta el fondo si quieres, o puedes irte desviando y llevando las cosas de tal manera que no llegues a donde no quieres llegar. Yo sí mantengo la hipótesis formulada desde antes de la elección de que hubo una especie de pacto de impunidad, que lo ha habido de gobierno a gobierno desde hace mucho tiempo, y por eso no hemos avanzado mucho en ese tema de la impunidad y la corrupción. Yo creo que en este caso también hubo un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador, y creo que estas declaraciones de López Obrador, que ha ratificado el hecho de que no se va a meter a fondo, etcétera, sino va para adelante, el borrón y cuenta nueva, reflejan o sugieren que efectivamente se dio ese pacto. Mi impresión, y ojalá me equivoque, porque yo sí creo que no se puede combatir la corrupción firmemente, fuertemente, si no se aplica la ley y las sanciones correspondientes a quien incurra en corrupción, y que en México no tenemos un precedente de llamar a cuentas a un expresidente, ya no digamos a un presidente en funciones, pero ni siquiera a un expresidente, y no porque no haya habido motivos, sino porque ha prevalecido un pacto de impunidad. Entonces se necesita un precedente de ese tipo para que de veras se pueda ir combatiendo la corrupción en serio y llegar a donde nos dice López Obrador que vamos a llegar, que es a los niveles de los países escandinavos. Bueno, yo diría que por lo menos acercarnos en ese camino, ¿no? Llegar hasta allá va a ser muy difícil, pero acercarnos efectivamente en ir combatiendo la corrupción y reduciendo los índices de corrupción en México. Pero ojalá me equivoque, pero tengo la impresión de que esas investigaciones, aunque pudieran en principio llegar a Peña Nieto, no van a llegar hasta allá. Uy, pues sí, y por más por lo que habla esa especie de pacto de impunidad. Le agradezco mucho, doctor Crespo. Un abrazo. Hasta luego. Siempre. Abrazo, buenos días. Doctor Juchim, para cerrar ya, maestro Juchim, la Operación Zafiro, ¿algún comentario? Bueno, yo quisiera despedirme recordando que esta acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional más bien presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en relación con el caso Chihuahua, que tiene su derivación, desde luego, en otros estados de la República. Esta controversia presentada por el gobierno de Peña todavía no ha sido resuelta, aun cuando hubo una especie de suspensión provisional o medidas cautelares que ordenó el ministro Medina Mora. Lo cierto es que incluso esa propia decisión de Medina Mora está bajo impugnación por parte del gobierno de Chihuahua. Es decir, este asunto de Chihuahua, que ha llegado a un desarrollo muy alto, que involucra a funcionarios o puede involucrar a funcionarios muy importantes del gobierno todavía vigente, esto todavía no está resuelto, es un asunto pendiente que yo creo que ahí el gobierno de Javier Corral ha dado una batalla intensa, una batalla muy breve, que muy dura, muy encomiable, que está teniendo todavía, digamos, nuevas derivaciones ahora con esta controversia planteada por el gobierno de Peña Nieto, que, bueno, tiene la evidente intención de buscar el cobijo de la justicia federal para que en el futuro no pueda ser enjuiciado, lo cual yo veo difícil, porque una vez que termine su encargo el presidente actual, pues desde luego que vuelve a su calidad de ciudadano y puede ya ser enjuiciado por cualquier delito que pudiera imputársele, a diferencia de lo que está ocurriendo actualmente, lo que ocurre con todo presidente, que solo puede ser enjuiciado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Es decir, el caso Chihuahua me parece que es uno de esos casos abiertos
que además no dependen en buena medida de parte del Poder Federal, de la justicia federal, sino de la justicia local, aunque desde luego es casi seguro que cuando este caso llegue ya a su conclusión, llegue a las esferas de la justicia federal, sin duda, sobre todo si involucra y acredita los delitos cometidos por funcionarios federales. Muy bien, pues le agradezco mucho, como siempre, Eduardo Juchim, y te mando un abrazo. Muchas Igualmente, gracias. Luis Alberto, abrazo para ti y para la audiencia. Igualmente, después de escuchar a estos especialistas sobre lo que tiene que ocurrir, me voy ahora con Claudia Acevedo para después cierro con mesa de análisis con María Elena Carrera y Juan José Duarte sobre el caso Zafiro.